Queridos amigos de Diario El Comercio, tengan todos ustedes muy buenos días. Hoy nos visita aquí en el set de entrevistas de Diario El Comercio la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, a quien le agradecemos mucho su presencia acá para hablar de varios temas de la coyuntura política y del quehacer legislativo. Le damos la bienvenida, buenos días. Bueno, muchísimas gracias, muy buenos días. Es un gusto efectivamente compartir con ustedes aquí en sus oficinas y poner al tanto al país de todos los temas que dentro de la Asamblea hemos tenido que tratar, de todas las coyunturas que a veces hacen bastante noticia y de aquellas que no son tan noticiosas, pero que igualmente son muy importantes dentro de la gestión de la Asamblea. Perfecto, avancemos en esto. Entonces, veamos qué pasa con la agenda legislativa. Se había propuesto aprobar en este periodo legislativo al menos 48 leyes. ¿Qué ha pasado con eso, señora presidenta? Bueno, efectivamente yo quiero recalcar que nosotros cuando yo asumí la gestión el 14 de marzo, el 24 de abril, a 30 días de haber asumido esta gran responsabilidad, presentamos al país una agenda legislativa consensuada con las bancadas que daba cuenta del objetivo y del deseo de que todos los actores políticos trabajemos en una misma línea y realmente hemos tenido avances muy importantes hasta el momento y al cierre de diciembre. Esperamos ya tener las 20 leyes al menos aprobadas, lo hemos hecho ya en varios ámbitos, en el ámbito tanto de producción, que fue uno de los temas que más nos importaba, en el ámbito social y en el ámbito también del tema de seguridad. Tenemos leyes importantísimas que han colaborado y han impulsado justamente las demandas de los ciudadanos y de los ecuatorianos, como son el tema de la ley de fomento productivo, por ejemplo, que fue una iniciativa desde el Ejecutivo, justamente la ley también de todo lo que tuvo relación con lo aprobado en la consulta popular en febrero, recordemos el tema de la derogatoria de la ley de plusvalía y las reformas para el tema del Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Control Social. Y de ahí hemos ido trabajando en varias otras, como es la ley de efectivización de trámites, por ejemplo, que es una ley muy importante que busca agilitar la tramitología para volvernos más productivos. Estamos en pleno debate este rato del Código de Comercio, una ley y un código que no se había tratado desde hace 76 años, y hay temas relevantes que están en agenda este momento y que hemos venido tratando. En el ámbito social, por ejemplo, tenemos dos cosas que me parecen muy importantes comentar. Fue la ley orgánica de la educación superior, que aprobó con importantes mejoras y reformas en los temas de universidades, del acceso a la educación, de la creación de los centros justamente a nivel intermedio de formación para los jóvenes estudiantes, también la ley del seguro social campesino, que ayudó a incrementar de $64 a 100 la jubilación de quienes se acogen a este programa y que son parte de este tema del sector del seguro social. Y temas relevantes en el ámbito de la seguridad también, que ahora justamente se han complementado con el envío de parte del Ejecutivo del Código de Seguridad, sin dejar de tratar los temas que son relativos al combate a la corrupción, en los cuales hemos tenido, pues como es de conocimiento público, un veto sobre una iniciativa importante de la Asamblea en el tema de la ley anticorrupción, pero otras leyes importantes que hemos tratado, como es la misma iniciativa que yo había planteado de la ley de recuperación de capitales. Entonces, hemos avanzado bastante, creo que hay un importante resultado dentro de los temas en los ámbitos que yo le he comentado, y pues la agenda de la Asamblea sigue avanzando de acuerdo a las planificaciones realizadas, sin descuidar las coyunturas que han sido conocidas y que un poco también nos han distraído de los avances en los tiempos que hubiéramos esperado hacer. Eso quería preguntarle porque, claro, al momento que avanzan coyunturas se van estancando los temas que se iban planificando. ¿Cree que se avance a completar hasta marzo la cantidad que se había propuesto al inicio? Bueno, nosotros hemos planteado hasta mayo, que sería el periodo que terminamos, y esperamos realmente incentivar el número de reuniones, si es que es necesario, y las jornadas para lograr cumplir. Gran parte, además de estas leyes, se refieren también a reformas en un buen porcentaje, y estamos trabajando arduamente, por ejemplo, en la reforma del Código Orgánico Integral Penal, que es una cosa importantísima, pero que tiene tantas reformas que no logramos ponerle un pare. Hemos ya convenido con el CAL de cerrar esto hasta las reformas que nos llegaron
hasta mediados, me parece que fue de noviembre, de tal suerte de que la comisión cierre hasta esa fecha todas las iniciativas que llegan y puedan ya procesar, porque si no realmente se hace muy complejo, porque las iniciativas de reforma son permanentes sobre esta temática y esta materia. Bueno, mañana es un día especial porque mañana van a tratar dos leyes importantes. La una es la Ley Orgánica de Comunicación, que ha sembrado mucho, ¿qué podemos decir? Expectativa, podremos decir, de varios sectores, no solo del sector de periodismo, sino de la ciudadanía como tal. Pero también está la cuestión de la proforma. Primero hablemos un poco de la Ley Orgánica de Comunicación. ¿Qué se apunta dentro de la Asamblea? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Se van a aprobar estos cambios? ¿Cómo está el juego político dentro de la Asamblea? A ver, quiero comentarle que aquí hay una coincidencia de los actores políticos de las reformas que se han planteado, a pesar de que habían incluso propuestas de parte de algunas bancadas de que debería derogarse esta ley y hacerse una nueva, pero legalmente, y usted conoce, esta surgió como el resultado de una consulta popular y por lo tanto solamente por esa vía podríamos nosotros hacer una derogatoria total de la ley. Y en la línea de las reformas me parece que hemos procesado un número importante de reformas, nos hemos tomado tiempo porque la comisión ha recibido a más de 100 personas y representantes de varias organizaciones en comisiones generales y esto lo hemos hecho con el afán de que ninguno de los actores sociales sienta que su pedido no ha sido escuchado, no ha sido considerado. Obviamente hemos ido procesando en la medida de las relevancias y del peso que cada una de estas menciones se han venido dando dentro de la comisión y creo que hemos logrado tener un documento bastante consensuado. Para el día de mañana nosotros aspiramos poder tener todavía varios aportes de algunos sectores que al cierre de justamente que al cierre del segundo informe todavía no estaban incorporados, pero que se han venido dando y que se han venido recibiendo en las últimas semanas. Hay todavía cerca de 25 puntos que serán planteados en el debate del día de mañana y realmente yo espero poder cerrar el año con esta aprobación de la Ley de Comunicación, que sería un muy buen mensaje no solamente para la sociedad en general, sino sobre todo para el sector de los medios que se han sentido, yo diría, presionados y hasta cierto punto restringidos en sus acciones y en sus capacidades. Creo que un tema muy importante es la misma supresión de todos los temas relativos al tema sancionatorio que la superintendencia tenía como acción permanente y que fue, yo diría, uno de los puntos de más controversias por la discrecionalidad con que dichos temas se pudieron haber aplicado en un momento determinado y consideramos que los otros temas que han sido planteados se mantienen con una equidad bastante importante. De hecho, los espacios para las redes comunitarias, que era un espacio que se había peleado, se mantiene tal cual. Los temas también de la defensa de la participación, de la promoción de los artistas ecuatorianos, también a pesar de que se ha hecho debates muy extensos, en el sentido de que no necesariamente la producción local es tan abundante que nos permita cumplir en la práctica con esos espacios que han sido designados. Pero yo esperaría que el día de mañana tengamos todavía esta opción de debatir todavía algunos de los puntos y que podamos cerrar ya con un texto que deje al menos tranquilos a la mayoría. Sabemos que siempre es difícil convencer o tener contentos a todos, pero al menos haríamos un muy buen esfuerzo y estaríamos muy tranquilos de que la mayoría de sectores que han sido permanentemente expositores de estos temas ya sientan que aquí han sido acogidos sus puntos de vista. Dos posiciones a esto. Es decir, uno se puede poner nuevos puntos sobre la ley de comunicación, se los va a debatir en el Pleno. Bueno, son temas, a ver, el día de mañana son temas que han sido planteados posteriores al cierre del informe, pero es posible porque usted entenderá que es del Pleno la máxima instancia de debate y si es que existe una mayoría que los plantee y si es que es acogido de parte del proponente y del presidente de la mesa, son temas que todavía pueden ser incorporados en el último debate y en los últimos textos. ¿Qué temas serían?
Bueno, habían algunos temas importantes de este momento. Yo recuerdo es un tema, por ejemplo, de estas transitorias referente a lo que tenía que ver con las asignaciones de frecuencias. Recordemos que hay un informe de Contraloría que hace varias observaciones, sin embargo había una propuesta de AER referente a la posibilidad de que al menos aquellas emisoras y aquellos medios que han cumplido con todos los requisitos de ley puedan mantener, ¿no es cierto?, su autorización. Esos son temas que están planteados y que fueron enviados mediante varias comunicaciones a la Asamblea Nacional y que tendrán que ser comentados y debatidos en el Pleno de la Asamblea. La segunda precisión sería que se puede decir que se puede aprobar mañana o necesariamente habrá una nueva sesión para alcanzar a debatir todo y votar bien. Sí, vamos a ver cómo se presentan las intervenciones. Yo esperaría y ansío que esto se pueda cerrar, pero si es necesario ampliar el debate para el día miércoles se haría de hacerlo, o el día jueves. O sea, mire, esto no tiene fechas de cierre, pero la intención es abarcar todas las temáticas y tener un debate que sea, sobre todo, yo diría, positivo y proactivo en las propuestas, más allá de los temas que ya son conocidos y que ya fueron debatidos. Recuerde usted que esto ha sido debatido ya ampliamente en varias reuniones que hemos tenido en el Pleno de la Asamblea Nacional. Bueno, mañana también se va a debatir la respuesta del presidente acerca de la proforma presupuestaria para el 2019. ¿Qué pasa aquí en este debate? ¿Qué es lo que se va a ver? ¿Cuál es el mensaje político que hay detrás de todo esto? Bueno, nosotros hicimos una devolución al Ejecutivo con varias observaciones en las que teníamos fundamentalmente que recoger aquellas preocupaciones de los sectores educativos, del sector universitario con el que nos habíamos reunido en varias ocasiones, y realmente la expectativa y la aspiración es que una vez que estas observaciones fueron presentadas, fueron varias, fue un tema del sector de salud, fue un tema agrícola, fue el tema educativo, que el Ejecutivo pues haya recogido dentro de los niveles de posibilidades económicas, además que eso implica ciertos compromisos que dejen tranquilos a los sectores de educación, por ejemplo, que me parece que era el sector de más importancia y de más relevancia que atender, sin dejar de menos el lado de salud, que también era un tema prioritario. Entonces, el día de mañana veremos cuál va a ser la respuesta de esas bancadas. Recordemos que algunos puntos estaban planteados por bancadas específicas y pues obviamente ellos en el análisis que están haciendo de los documentos revisarán si efectivamente esos ajustes corresponden a sus expectativas para nosotros poder apoyar justamente y enviar eso al Ejecutivo ya. Una de las cosas que quedó en el aire cuando el presidente devolvió la proforma a la Asamblea es que se anunciaba, y viendo lo que estaba descrito ahí en esta nueva propuesta de la proforma, es que iba a haber unos recortes. Puede ser que haya unos recortes en sectores, digámoslo así, problemáticos políticamente. Me refiero a recortes económicos. Eso fue como una cuestión del presidente diciendo, bueno, ustedes me mandaron esto, ahora vamos a tener que hacer unos recortes por ahí, y ahora que se defina la Asamblea luego de haberme pedido estos cambios. ¿Puede ser así? ¿No puede ser así? ¿Cómo lo ve usted? A ver, bueno, de hecho, en el tema de finanzas y en el tema numérico, si es que usted tiene un total, ese total lo le redistribuye y le tiene que sumar a uno y restar a otro, porque si no, no tiene sentido. Yo creo que en esa línea lo único que cabe este momento es justamente una reasignación de recursos dentro del presupuesto global que fue enviado, porque ese fue el monto de la proforma inicial. Entonces hay algunos ajustes que se pudieron haber realizado. Yo más bien veo con optimismo y creo que al menos los sectores más sensibles, como son los temas de educación, han sido asumidos de las observaciones de parte del Ejecutivo, y el día de mañana el Pleno tendrá la última palabra para tomar una decisión en este sentido. ¿Qué pasa si no se llega a un consenso? Bueno, si no tenemos una votación unánime, esto podría entrar por el Ministerio de la Ley dentro de los plazos que están previstos. ¿El plazo es hasta el 2 de enero, sí es? El plazo es hasta los primeros días de enero justamente, y por eso lo queremos abordar nosotros en esta semana para mandar ya un claro mensaje de cuál va a ser la línea económica en el próximo periodo de gobierno. Bueno, hablemos un poco acerca de la ley de recuperación de capitales que usted había propuesto. También hubo una nueva ley que se propuso desde la Asamblea, un veto del presidente.
¿Cómo está ahí? La gente quiere saber qué se puede hacer por la recuperación de los dineros mal habidos. Sí, vale la pena tal vez ahí hacer algunas precisiones. En la ley anticorrupción que presentó la Asamblea Nacional y que fue vetada por el Ejecutivo, y luego el Ejecutivo envía una propuesta parecida, ¿no es cierto? Nosotros ahí abordábamos fundamentalmente los temas referentes a reformas del Código Orgánico Integral Penal, con algunos temas importantes que se habían mencionado. Por ejemplo, en la ley inicial nosotros habíamos puesto la necesidad de incorporar los informes previos de Contraloría antes de los procesos de contratación pública. Eso es un tema importante para evitar los casos que ya hemos tenido que conocer de acciones tal vez apresuradas que no observaron cierto tipo de procedimientos. Tal vez ahí también ahí nosotros habíamos puesto todas las acciones de comisos que eran posibles realizar previos para que quienes están inmersos en un proceso judicial no dispongan de sus bienes, ¿no es cierto?, una vez que se alertan de una posible acción en un proceso, en cualquier proceso correspondiente. Sin embargo, de eso, estos temas no se cruzan en lo absoluto con la propuesta que yo había hecho de la Ley de Recuperación de Capitales, porque la Ley de Recuperación de Capitales prevé un procedimiento prejudicial, o sea, no es en el ámbito jurídico, es previo a, y este implica una indagación de parte de los equipos técnicos especializados sobre casos puntuales y específicos que son registrados en el Consejo de Participación Ciudadana y cuyo seguimiento y valoración lo hace también de la mano el Consejo de Participación. ¿Por qué me parece que es importante esta ley? Y así lo hemos comentado en el debate que ya iniciamos en la Asamblea, es porque el Estado de alguna manera tiene que saber cuáles son los casos que están bajo lupa y manejar esta información con absoluta reserva hasta no tener indicios claros de usos indebidos y de desvío de recursos. Adicionalmente, yo había participado en un foro internacional de Parlaméricas donde fui electa vicepresidenta del mismo foro, con el tema justamente de lo que va a representar todo el combate a la corrupción y el seguimiento de estos capitales. ¿Por qué? Porque estos capitales no tienen fronteras. Si algo pasa, y es además lo común, es justamente que estos fondos son recursos que trascienden a paraísos fiscales, pasan a nombre de testaferros y son recursos que muy difícilmente uno los logra ubicar. Entonces las acciones tienen que ser unas acciones de seguimiento y de investigación prejudicial para evitar justamente el desvío adicional de estos recursos que de por sí ya no siempre están en manos de quienes generaron la acción o el delito que luego se persigue. Bueno, quería hablar acerca de la depuración, lo que pasó en estos 2 últimos meses en la Asamblea con respecto a la salida de Norma Vallejo y de la otra asambleísta del correísmo, Sofía Espín, exactamente. Por ejemplo, Norma Vallejo no fue destituida por los cobros ilegales o cobros indebidos, fue destituida por otra causal, fue destituida porque supuestamente estaban negociando un puesto para una persona. ¿No le parece a usted que eso es como una deuda que tiene la Asamblea en cuanto a hablar directamente sobre los cobros ilegales, sobre los cobros indebidos, que de alguna forma se han sabido que están ya muchos años dentro de la Asamblea? ¿No le parece que la Asamblea no ha tomado, como se dice, el toro por los cuernos? A ver, yo creo que la Asamblea ahora ha tenido que asumir temas que, como usted mismo dice, por años han sido secreto a voces y que nadie los ha asumido. Y me parece que en esa línea hemos dado claras muestras de la voluntad política que tenemos de hacerlo. Y nosotros lo que hemos tramitado ahora era el informe de la comisión que conoció de ese caso. Sin embargo, de ello, en la Fiscalía, yo de manera personal asistí a poner una denuncia y una demanda para que de oficio sea la Fiscalía la que inicie todas las investigaciones referentes a estos casos, y este es uno de los varios casos que la Fiscalía los está siguiendo y los está monitoreando y avanzando dentro del procedimiento judicial. Sí, a eso me refería, o sea, dejar esto solo en manos de la justicia, en una cuestión judicial.
y no hacer una verdadera sanción política desde la Asamblea, porque la Asamblea también tiene fue una chance, sanción ¿no? política importante el hecho de destituirla a una asambleísta, y usted recuerde que en los últimos años esto no ha pasado. Esto pasó hace muchísimos años en un caso que fue el caso Peñaranda, donde salieron alrededor de 40 personas involucradas en unos temas muy fuertes, también en el ámbito de tráfico de influencias, de venta de cargos, etcétera, etcétera. El otro fue cuando también los diputados se fueron a Lima y estuvieron ahí con ese problema. Y ese fue el otro caso, en un caso de un viaje y una delegación oficial en el que varios asambleístas tuvieron actitudes poco decentes, por decirlo de alguna manera, cuando estaban cumpliendo una visita oficial y de delegación. Entonces, a mí me parece que sí es importante valorar los actos que este momento la Asamblea está asumiendo y darle la importancia y yo diría la fuerza que estos casos tienen. Me parece que se están marcando serios precedentes, pero no solamente pasa por el ámbito del juzgamiento político, sino también por el ámbito del juzgamiento judicial. Recordemos que los mayores temas pasan por una impunidad galopante, donde la justicia no ha cumplido con su rol, no ha sancionado de manera adecuada a quienes han infringido la ley, y eso ha generado, yo diría, casi carta abierta para que todas las personas piensen que pueden hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no hay ni sanción ni hay castigo. Entonces, yo pensaría que el mensaje político de la Asamblea Nacional ha sido contundente. Hemos tenido varios casos, ese no es el único, hemos tenido casos de enjuiciamientos políticos en donde han terminado con la salida de funcionarios, como fue el caso del mismo fiscal Carlos Vaca. Hemos tenido el caso de hace pocos días de la ex vicepresidenta de la República, y creo que hemos asumido, yo diría, con la fortaleza necesaria estos temas que incluso a costo personal nos han merecido de parte de quienes han pensado que eso no era lo adecuado, amenazas, seguimientos, insultos, difamaciones y una cantidad de otras acciones que se hicieron previas a la toma de decisiones y a posteriores de la misma. Las primeras con el afán seguramente de intimidar y evitar que esas sanciones se tomen, pero las segundas ya como una represalia de las decisiones que no han sido personales, sino que han sido justamente colectivas de todo un cuerpo colegiado que se manifestó de manera unánime y contundente en este tipo de casos. El pasado jueves usted indicaba a la prensa que hay algunas, no sé, denuncias, se puede decir, en redes sociales que le afectaban a usted. ¿Qué hay de cierto en este tipo de denuncias? A ver, no son denuncias porque usted una denuncia la pasa cuando una persona asume con nombre y con identidad las mismas. Estos son simplemente personas que bajo el anonimato lo que quieren es generar cortinas de humo para tratar de desacreditar a quienes estamos tomando decisiones dentro del país. Yo lo dije claramente y lo vuelvo y lo ratifico ahora, no existe absolutamente nada de cierto sobre esos temas, y es lamentable que ahora que una persona y un funcionario público, en mi caso, en una alta representación como es la presidencia de la Asamblea Nacional, esté asumiendo ciertas decisiones, ahora sí le sacan supuestamente las irregularidades que cometió cuando no existe ninguna. Yo tengo totalmente limpio toda mi trayectoria durante todos los años de mi gestión pública, y más bien eso me da la tranquilidad y la fuerza moral de seguir actuando como lo hemos hecho hasta ahora. Bueno, ¿qué pasa con el bloque de AP? Ahora, el día sábado nosotros sacamos un reportaje en donde hablábamos de los asambleístas que van a salir porque van a las elecciones seccionales, y se da el caso de dos personas que dejan a sus reemplazos y que podrían pasar a las filas del correísmo. En ese caso, ¿qué está pasando con el bloque de Alianza País? ¿Cuáles son las previsiones que ustedes van a tomar en cuanto a gobernabilidad, en cuanto a acuerdos de bancadas y para aprobar leyes? ¿Cómo está eso? A ver, justamente nosotros estamos ya recibiendo, mire, hoy yo recibí ya algunas otras renuncias de algunos otros asambleístas. La bancada de Alianza País, a pesar de lo que en algún momento nosotros pensamos, va a tener muy pocas salidas, solamente va a tener muy pocas bajas. Pero sus alternos no necesariamente estarán en la línea del morenismo. Ya estamos chequeando en dos casos puntuales cuyos alternos, entiendo, son muy cercanos más bien, y fueron obviamente palanqueados y puestos y referidos de la línea de los correístas.
pero por ejemplo en la bancada de los socialcristianos hay una importante salida de varios miembros de la asamblea, lo cual realmente es penoso, gente muy valiosa que ha colaborado permanentemente en todos los casos, quienes están renunciando y de todas las bancadas, son gente que ha colaborado en el gestionar del día a día de la Asamblea Nacional. Yo lo que hago es desearles la mejor de las suertes, no dudo que su participación en estas contiendas territoriales será exitosa, pero sí es importante también esperar que quienes vengan, ¿no es cierto?, tengan la misma actitud proactiva y de aporte que quienes salen la han tenido. Así que vamos a ver en los próximos días la conformación. En todo caso, pienso que es importante esta reconfiguración de figuras y de actores y esperamos pues la misma contribución y apoyo que han hecho desde las distintas bancadas de estos nuevos actores políticos. ¿Estamos hablando de reconformación de fuerzas tal vez? No necesariamente, yo creo que no va a cambiar de una manera sustantiva. De hecho, la bancada social cristiana se mantendrá en su mismo número. Entiendo que en Creo posiblemente también salen 2 personas que estaban aliadas con ellos y vendrán algunos 2 que son en la misma línea. Nosotros tenemos 2 bajas hasta ahora, como usted lo ha dicho, de personas que entendemos renunciarán, a pesar de que una sola ha presentado la renuncia en este momento. Y en el lado de la bancada de la Revolución Ciudadana parecería ser que no hay interés o no tienen la acogida en los territorios como para ellos tomar ninguna opción ni ninguna alternativa de presentarse a una contienda local. Supongo que para lograr mayorías deberán ustedes reunirse, digo ustedes, con la ministra María Paula Romo, hacer toda una estrategia para lograr que haya leyes. Bueno, de hecho nosotros coordinamos temas que vienen desde el Ejecutivo, pero es obvio que la coordinación interna con las bancadas, como presidenta de la Asamblea, lo manejo yo y así lo hemos hecho durante todo este tiempo. Los resultados de las votaciones que hemos tenido son resultados que dan cuenta de que esa coordinación ha sido adecuada y lo que sí pretendemos es nosotros ser cordiales en la relación con el Ejecutivo, manteniendo pues la autonomía que cada uno de los poderes así lo manda. Bueno, usted es vicepresidenta de Alianza País, ¿verdad? ¿Qué parece el hecho de que no haya cuadros fuertes o hasta el momento no haya candidatos en las principales ciudades del país, Quito, Guayaquil, Cuenca? ¿Cómo están manejando esa situación política? A ver, yo creo que Alianza País pasa por un momento muy complejo y me parece que lo que se va a vivir ahora en marzo es el resultado justamente de esos errores que durante todos estos años se cometieron cuando se ha personalizado en pocas figuras justamente las representaciones. El hecho de tener o de carecer este momento de figuras potentes que podrían hacer un rol importante en los niveles territoriales es simplemente este afán de mantener los famosos grupos dentro de los partidos políticos en los que nosotros siempre fuimos críticos, pero que a pesar de la crítica permanente ha sido una práctica que ahora se demuestra que también la tuvo el partido de Alianza País. Yo creo que luego de este proceso, que posiblemente va a ser un proceso que nos deje muchas bajas, tenemos que sentarnos a pensar seriamente sobre lo que será el movimiento. Lastimosamente el movimiento Alianza País ha quedado muy golpeado por los casos de corrupción que ata a los líderes y a quienes hicieron como figuras de cabeza dentro de este movimiento político y obviamente eso es un tema que la ciudadanía rechaza permanentemente. Cada día tenemos nuevos actores de la misma tienda partidista y sobre todo los más representativos que están siendo marcados con algún caso de corrupción. Entonces, creo que hay una lectura clara de lo que se puede venir para el movimiento de Alianza País y que este momento lo que está es siendo muy golpeado por las acciones de corrupción de quienes fueron sus principales figuras en un momento determinado y que este momento lo que hace es marcar, ¿no es cierto?, y generar un estereotipo generalizado de que todos quienes están en la tienda partidista han hecho las mismas prácticas. Entonces hay que ver los resultados, sin embargo, es clarísimo de que la ausencia de figuras importantes en las principales provincias va a ser una baja notoria para el movimiento a futuro. Para finalizar, ¿Alianza País tiene algún futuro luego de esto? Porque es complicado verlo desde ese punto de vista que no tenga cuadros fuertes en las principales ciudades. Mire, yo creo que en Alianza País hay figuras importantes que lastimosamente no tuvieron la visibilidad o la potencia que pudo haber tenido durante los años de gestión
del gobierno, pero hay todavía una expectativa de que algo podemos hacer. Sin embargo, usted sabe, los movimientos políticos cumplen ciclos también de vida y lo importante sería además replantear los objetivos del movimiento dentro de una realidad en donde no existen estas posiciones radicales políticas, sino que hay que ser mucho más pragmático en lo que la ciudadanía está planteando y también muchos más objetivos y así también muchísimo más claros con identificar y escuchar lo que la ciudadanía está demandando de los políticos en ejercicio. Bueno, queremos agradecerle mucho aquí la visita que ha hecho Elizabeth Cabezas. Ella es la presidenta de la Asamblea y nos ha visitado acá en el set de entrevistas de Diario El Comercio. Y con ustedes será hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias.